Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Qué maravilloso, ¿verdad? No estamos solos. Él nos acompaña. Gloria a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Acá dispuestos a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Hay un video viral que me llamó mucho la atención. Entró un ruso, creo que es Turquía, había una asamblea de diplomáticos, y el ruso apenas vio la bandera de Ucrania, le echó mano y empezó a maltratarla y a deshonrar al país de Ucrania. Un ucraniano que estaba ahí se le lanzó encima a quitársela y a hacer respetar su bandera. Tristemente, dos países hermanos, donde la Unión Soviética, Ucrania pertenecía a Rusia, hubo una separación. Y en esa separación hay odio, hay rivalidad, y hay una cantidad de cosas. Yo haría lo mismo. Alguien entrara y me cogiera la bandera de Colombia y a pisotearla, yo me le voy encima pues. Pero respeta mi patria, ¿o no? Pero ¿por qué me miran tan feo? Bueno, eso es lo que haría un ser humano. El amor a la patria. Dios y patria. Bien, yo quiero que vamos a un texto que nos va a ayudar a pensar respecto a esto que les he dicho. En los 50 días de Pentecostés, con nuestro devocional, hoy nos corresponde el día 25, o sea, estamos en la mitad de 50 días. No, 25. Y ahí vamos a mirar un ministerio que todos tenemos que tenerlo, los hijos de Dios. El ministerio de la reconciliación. Usted y yo entendemos esa palabra, ¿no? Que es reconciliar. Y vamos a mirar dos textos que nos da el devocional. Quiero arrancar con 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Le regalo el palito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Seguimos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos. ¿Con quién? Amén. Aquí hay algo importante. Somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa a su país, que lo defiende, habla por su país y va a honrar y va siempre a dignificar a su país, lo representa en todo aspecto. Vamos a Efesios 2:11, que es donde voy a tomar prácticamente el bosquejo o la enseñanza. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo os estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te doy gracias porque tu palabra es nuestra guía. Hoy la necesitamos. Bendice este pueblo que vino hoy a tu casa y los que están conectados, Señor, en esta plataforma, bendícelos. Todos, Señor, que escuchen tu palabra, vamos a crecer y vamos a tener nuestro compromiso de lo que somos, a lo que somos llamados. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo aquí habla de la condición de los gentiles. Antes de Cristo, que Cristo viniera, él era el apóstol de ellos. Ahí estaba dentro de esa parte tan importante, hermanos. De manera que en Corintios, el cargo que Pablo dice que Dios le había asignado para su gloria y para el trabajo era ser un embajador. Y él tomó, le habla a los corintios, eso es una bendición, un privilegio, pero también una responsabilidad. Ser un embajador que representa allí. Entonces, no hay mayor responsabilidad que la de un embajador, ¿cierto? Y en Corintios, el cristiano tiene dos ciudadanías. Tiene la ciudadanía de su pueblo en que pertenece, aquí en la tierra, y la segunda ciudadanía con el reino de los cielos. Sin Cristo, solo el ser humano tiene ciudadanía aquí, pero con Cristo tiene la segunda. Muy bien, Pablo a los cristianos los define como personas que están en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, ¿cierto? Y luego nos llama a ser embajadores para reconciliar al mundo, para hacer las paces, porque hay una separación. Y a Efesios pues nos va a hablar y nos va a orientar un poquito la tarea que nosotros tenemos como ciudadanos del cielo. Y eso es algo tan esplendoroso. Y en Efesios hay una separación, hay una división. Se ha roto la unidad. Y eso viene desde el principio. Y aquí vamos a mirar que Pablo nunca olvida el lugar que ocupan los judíos, pero está preocupado por ellos. Y vamos a mirar lo primero. Está aquí el contraste entre judíos y gentiles. Judío es todo el que nace en el país de Israel. Ese es un judío, todos los israelitas. Gentil es todo aquel que no es judío. Para algunos, porque a veces hablamos términos evangélicos o escriturales, teológicos, que la gente no va a entender. Gentil es usted y yo. Yo soy un gentil porque yo no soy un judío, no pertenezco a la raza judía, soy un gentil. Muy bien. El primer punto es que a los gentiles los llamaban incircuncisos. Incircuncisos. En el versículo 11, ahí lo encontramos nosotros, que es lo que está hablando
Efesios 5, Efesios 2, perdón, estamos en el... Sí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión. El judío, por raza, por un pacto, por un llamado, por una elección de Dios, se circuncidaban. Era una señal. De manera que los judíos odiaban a los que no eran circuncidados. Es triste eso, que desde la creación Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito y había diseñado el plan de salvación. Génesis 3:15 es el evangelio pequeño donde está hablando sobre esa evangelización al mundo, a la reconciliación. Porque en Adán el hombre se separó de Dios, no fue Dios el que se separó de Adán. Dios nunca se separa, es el hombre el que se separa. Y Adán se separó de Dios, se escondió. Y usted ve que en Génesis, en el paraíso, había una comunión. Dios venía a Adán a charlar con él, a hablar con él, a socializar con él, espiritualizar con él, porque ahí estaba el Espíritu de Dios, se movía y seguía con ellos. Pero un momento a otro, Dios viene y va a buscar a Adán donde estaba y no lo encontró. Todos sabemos que se escondieron. En esa manera el hombre no quiere nada con Dios, se separa, se esconde. Es Dios el que intenta volver a Él. Y de partir de ahí hay una salvación y una redención a través de Cristo Jesús, que se vino a cumplir en Cristo Jesús. Por lo tanto, la barrera de separación es grande ya con los judíos, porque Dios viene en el plan de la reconciliación, llama a Abraham, y a través de la familia de Abraham, de ese linaje, hay una responsabilidad. Y el judío se cree porque fue elegido, porque tiene un privilegio, tiene un pacto, tiene una promesa, y él cree que él fue elegido por honor. No, fue elegido por responsabilidad. Fue por la responsabilidad, porque el pueblo de Dios tenía que reconciliar el planeta Tierra. Todas las cosas, era el pueblo judío. Fue el llamado, pero ellos no quisieron. No lo hicieron. No hubo esa reconciliación. Sin embargo, a través del Antiguo Testamento vemos gente que conoció a Dios. Los egipcios, muchos conocieron a Dios a través del pueblo esclavo judío, el hebreo. Ellos dejaron sus ídolos a su faraón y creyeron al Dios de los hebreos. Fue tanto así que cuando ellos salieron, esa gente que reconocía a Dios como el Dios y no a faraón como Dios, les dieron dinero, les dieron ganado, les dieron riqueza para que se fueran por el desierto. Eran ellos. Y sigue contando la historia sagrada, que mucha gente fue conociendo a Dios. Pero lo triste es que el pueblo se cierra cada vez más. El pueblo hebreo, el pueblo judío se va cerrando. Y aquí es donde la epístola a los Efesios, hay unos cristianos allí, pero también hay unos judíos. Y desde Corintios, Pablo viene alegando y hablándoles a estos hermanos que la unidad es muy importante, la reconciliación. Ahorita vamos a hablar del ministerio de la reconciliación. ¿Qué virtudes tiene ese llamado, ese ministerio? El ministerio significa servicio. Y eso es lo que tiene que ser el verdadero cristiano. Entonces, si un judío se casaba con una gentil, los judíos lo condenaban a muerte. O sea, no lo mataban, sino que ya era muerto. Para ellos ya estaba muerto. No existía. Era tanto el odio. El gentil se sentía despreciado. El gentil se sentía aborrecido, inmundo. Prácticamente alguien decía, los gentiles son la leña para el infierno. Oiga, ¿cómo un judío se expresa de esa manera? Las lecturas en el tiempo de Jesús decían eso. Los gentiles son madera para el infierno.
Eso es, hermano, increíble. Dentro de la misma iglesia, dentro de la comunidad apostólica, había esas separaciones. Todavía se sentía eso. Pedro fue tentado a seguir con ese judaísmo. No me cabe a mí en mi cabeza. Un hombre llamado de Dios lo sacó con cuchara. ¿De dónde lo sacó? Lo forma un nuevo apóstol, un nuevo discípulo. Y ahora viene que la salvación está allí, y con ritos y con religiosidades, que ese espíritu religioso no ha muerto. Sigue vivo, hermanos, hasta el día de hoy, confundiendo y separando y dividiendo. Entonces, Pablo, yo lo veo como más centrado, porque él abraza las dos cosas. Él entiende la misericordia de Dios. Pablo entiende la salvación, la reconciliación. No importa, dice aquí, nuestros pecados, todo lo que hayamos hecho. Dios hace nueva criatura. Que las cosas viejas están pasando a medida que nos sumergimos, que reconocemos quién es Jesucristo para nosotros. Así que el contacto de un judío con un gentil era llamado inmundo. Jesús, en su ministerio terrenal, tuvo encontrones con los judíos por tocar, o una mujer tocó a Jesús que no era una judía, por Jesús entrar a la casa de un gentil, de un publicano. Él tuvo conflictos, choques culturales, religiosos, y él tuvo que pelear contra todo eso. Y no entiendo por qué sus seguidores no captaron la intención de Jesús. Que la intención de Jesús no era separar y clasificar, o como decimos nosotros, excluyendo a la gente. No, Jesús fue incluyente. Y ese espíritu lo hacía a él particular, lo hacía a él distinto a los demás, a las religiones, al judaísmo y a todo lo que se ponía a pensar, porque las religiones dividían por sectores, por culturas, por razas, por colores. Pero Cristo vino a unirlos. Y aquí es donde Pablo se da el lujo de hablarle a estos gentiles y a tanta gente. Y antes de Cristo, la barrera estaba levantada de separación. Pero después de Cristo, esa barrera se cayó. Ya no existe esa barrera. Número 2. Los gentiles no esperaban al Mesías. ¿Quién lo esperaban? Los judíos. Los gentiles no esperaban a un Mesías. Eso a mí me da a entender que ellos no tenían esperanza de vida. La vida para un gentil no valía la pena. La vida para un judío sí, porque tenía pacto, tenía una promesa. Es como nosotros los cristianos, la vida para nosotros tiene sentido, pero el que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene. Él dice, ¿para qué vivo yo? ¿Qué esperanza tengo? Pero usted y yo sí tenemos esperanza. Amén. Una persona sin Cristo se quita la vida. Una persona con Cristo la valora. Porque Pablo dijo, para mí el vivir. Amén. Por eso no se puede salvar una persona que atente contra su vida. A partir de ese principio. Porque la persona sin Cristo no vale nada. Él dice, ¿para qué vivo yo? O sea, quiere decir que no ha nacido de nuevo. No es nueva criatura. Él todavía tiene el apego sin Cristo, no tiene esperanza. ¿Sí? Sin Cristo y sin esperanza no es nadie. ¿Para qué esto es vivo? Ese era el gentil en el tiempo de Cristo. El gentil decía, la vida no tiene valor. No tengo esperanzas. Ellos son los que tienen esperanza. Ellos son los que tienen un pacto. Ellos son los llamados, los elegidos, escogidos por el Dios. Nosotros no. Esa era la enseñanza que hablaban los judíos. Vemos la diferencia, los resultados. Para los judíos la historia tenía una meta.
Independientemente de lo que fuera, el presente, el futuro sería glorioso para ellos. El punto de vista del judío era optimista. Y por eso ellos se creen y viven. Por el otro lado, la vida no iba a ninguna parte para los gentiles. Versículo 12. Mire lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo. No le está hablando a los judíos, le está hablando a usted y a mí, al gentil. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay un coro clásico que dice: sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. Y es la verdad. Separados de Cristo, nada podemos hacer. No somos nada. Entonces aquí está esto. Cómo el Señor nos está mostrando una verdad. Por el otro lado, estos gentiles no iban a ninguna parte. Para los gentiles la vida no tenía valor. En cambio, para el judío la vida es un camino que lleva a una vida gloriosa. ¿Por qué el judío se quería quedar con esa bendición, con esa promesa? ¿Por qué no la compartía con su hermano? ¿O que no es su prójimo? Por eso Jesús siempre apeló. El gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Era unir, no dividir, no separar. Número 3, los gentiles eran forasteros a la sociedad de Israel. A Israel se le llamaba el pueblo santo. Su único rey era Dios. Ellos siempre conservaron ese gobierno. Era Dios, era rey. Para los demás se podían gobernar por democracia, por aristocracia, pero para el pueblo de Israel era teocracia, lo que Dios diga. Ser israelita era ser miembro de la sociedad de Dios. Y ahí está la separación grande. Ahí está la diferencia. Y nosotros no podemos caer en la misma trampa de ellos. Es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios, usted es un mundano. No, hermano. Yo no soy cristiano porque sea mejor que ellos. Somos iguales. Somos carnales, estamos luchando. Como dice Pablo, pelea la buena batalla. Los deseos de la carne, las pasiones, eso todavía está allí, hermano. No somos mejor que el que está afuera, no. La diferencia es que Cristo está con nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda a mejorar y a combatir, amén. Y la palabra de Dios nos lleva a amar al pecador y a traerlo, en vez de separar, unirlo. Las sectas separan, el cristianismo une. Eso es relación. Y eso es lo que Dios quería, que el pueblo de Israel hiciera eso, unir, reconciliar. Eran embajadores. Vayan, representen mi reino, pero para reconciliar, para traer paz, no para traer división. En cuarto lugar, los gentiles eran ajenos a los pactos en que se basaban las promesas de Dios. Por eso a los judíos les llamaban el pueblo del pacto. El gentil no. ¿Qué le prometían a los gentiles? Nada. En cambio el judío tenía una promesa. Y esta relación no solo implicaba un privilegio, sino también un compromiso. Tenían que obedecer la ley. Mire, hermano, es que a veces uno cree que por ser cristiano, y yo soy libre, sí, Dios me hizo libre, pero no un libertinaje. Ser nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, vienen unas nuevas de compromiso, de obediencia.
O sea, este pueblo del pacto no era para que ellos, por un privilegio, sino por una obediencia. Tenían que obedecer la ley. La ley. Por eso los judíos cada ratico enfrentaban a Jesús. La ley dice. Y Jesús tuvo que mirar. Le metieron el sábado, le metieron la comida, los alimentos, le metieron una cantidad de cosas que él hacía en contra de la ley, en cierta manera, pero no aboliendo la ley, sino cumpliéndola de otra manera con el amor y la misericordia del Padre. Y nosotros tenemos que entender eso, que es el Evangelio. De manera que fueron escogidos no por honor ni privilegio, sino por una responsabilidad de reconciliar al mundo con el Creador. Esa es la tarea también de nosotros ahora. El evangelismo que tenemos que hacer, hermanos, que a veces nos olvidamos y pecamos y nos entretenemos aquí solamente nosotros, pero ¿dónde estamos hablando de Cristo? A una persona. ¿Cuántas personas nuevas traemos el domingo? Un amigo, la invitamos, así como nos invitan a un paseo, nosotros también tenemos que invitarlos a la casa del Señor. Amén. Todos hemos recibido invitaciones a una cena, recibimos invitación a un cumpleaños, a un aniversario, a un matrimonio, a cualquier cosa. Sí. ¿Y por qué con las cosas de Dios no los invitamos? Bueno, pues vamos a volver a eso, a la evangelización. En quinto lugar, los gentiles estaban sin esperanza y sin Dios. Los judíos sí tenían, pero solo para ellos. Y aquí viene un punto tan importante, hasta que llegó Cristo y nos dio vida, y vida en abundancia. ¿En qué consiste, hermanos, este pasaje de reconciliación entonces? En anunciar los siguientes antecedentes y termino con ellos. O sea, ¿qué es el mensaje de la reconciliación? El mensaje de la reconciliación es muy sencillo, es el Evangelio, porque Pablo habla de eso. Y el primer antecedente es el humano. Decirle a la persona, el hombre se separó de Dios. Y como está separado de Dios, necesita reconciliarse con Dios. Necesita pedirle perdón a Dios, arrepentirse de sus pecados, reconocer que es pecador. Es el primer antecedente, la parte humana. No es Dios el que tiene que reconciliarse conmigo. Soy yo el que me tengo que reconciliar con el Señor. Número 2, el segundo antecedente es el religioso. Los judíos llamaban a los gentiles incircuncisos. ¿Cómo separar? ¿Cómo señalar? ¿Cómo despreciar? ¿Cómo no permitir que sea bendición? Cuando Abraham, la promesa es, serás bendición, serás bendito y serás bendición ¿a quiénes? A todas las naciones. O sea que la reconciliación y la redención del Evangelio es cósmico. No es de una sola familia, no es de un solo país, un solo pueblo, es cósmico, se une todo el universo. Qué bonito eso, hermano. Qué lindo que pudiéramos vivir sin fronteras. Alguien dijo, nosotros somos esclavos, no somos libres, somos presos de nuestro propio país. Si usted no solicita un permiso, usted no pasa del Ecuador. Usted está preso dentro de sus propios límites colombianos. Esos somos los seres humanos. Cada ser humano. Ahí vivimos. Tenemos que pedir permiso para pasar allí a nuestros hermanos ecuatorianos. ¿Por qué? No debería existir eso. Para ir al Perú, para ir a Argentina hay que sacar un permiso. Hay que solicitar. ¿Y por qué hay esas fronteras? ¿Por qué hay esas separaciones? Así que el Evangelio, el ministerio de la reconciliación de ese servicio es para corromper todas esas barreras. Todos tenemos el mismo derecho de los pactos y de las promesas que Dios ha dado al ser humano. Cristo nos rescata, Cristo nos recupera a nosotros esos derechos. En Panamá hay un encuentro, abro paréntesis, de un pastor coreano que invita a pastores. Y hay una confrontación y les enseña una cantidad de cosas. Y un pastor amigo mío
vino y me contó. Yo le dije, cuéntame, ¿cómo te fue? Y yo quiero ir, porque yo antes de ir tengo que saber qué pasó, cómo son. Yo no quiero ir así nomás. A mí me gusta ir, pero con conocimiento, cómo son las cosas. Y me contó. Entre todas sus experiencias allá, dice que los mandó a evangelizar a Panamá. Y cuando llegó a Panamá, tocó una puerta y como que era un negocio. Y salió un hombre. Y que es que él le dijo, vengo a hablarle del evangelio de Cristo Jesús. Cristo lo ama. Y que es que ese señor se quedó mirándolo de arriba abajo como con desprecio, con arrogancia. Usted me viene a hablar a mí. Usted. ¿Y usted qué? ¿De dónde? Colombia. Colombiano. No, si quiere que le diga algo, eso que usted me está diciendo a mí, eso usted no tiene ningún derecho. Yo tengo más derecho. ¿Y por qué? Porque yo soy judío. Este pastor dice que se le fue todo el ánimo evangelístico. ¿Cómo? Pues uno evangeliza a un panameño, un norteamericano, un ecuatoriano, un colombiano, pero evangelizar a un israelita. Dígame pues, ¿usted qué le dice a un judío? Vea, Cristo le ama. Dios tiene un plan para su vida. ¿Usted qué me viene a hablar? Yo ya sé, hombre, tengo mejor privilegio. Yo soy del pacto. Yo soy de la promesa. Usted no. Dice que se quedó callado. Él dijo, bueno, listo. Que Dios lo bendiga. Salió achantado, me dijo así. Dijo, yo quedé achantado con ese judío. ¿Qué le puedo decir yo? No estaba yo preparado. Estaba preparado para evangelizar uno de los mismos. Pero a un judío, no. Es como evangelizar un musulmán. Usted necesita capacitarse, prepararse. ¿Qué piensan los musulmanes? ¿Quién es Alá? ¿Qué es la Torá para ellos? Y una cantidad de cosas. Eso no es así tan fácil. Por eso los misioneros salen bien preparados. ¿Verdad, Lilianita? ¿Verdad, Randy? Salen bien capacitados. Ellos no van así a la herida. ¿Verdad que la Biblia? No, señor, hermano. Y aún, inclusive para evangelizar entre nosotros mismos, tenemos que prepararnos. ¿O no? Tiene que haber una preparación. Cierro paréntesis. Entonces, aquí es donde yo vengo a mirar ese punto religioso, ¿cierto? Ese antecedente el tercer antecedente es el divino, la misericordia de Dios. Reconciliar es un proceso donde se superan rupturas, distanciamientos, agravios y heridas, dice el manual de 50 días de Pentecostés. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Es un proceso donde se superan las rupturas, el distanciamiento, los agravios, las heridas. Significa restablecer una conexión, volver a unir lo que había sido separado. Eso solamente lo puede hacer una persona con el ministerio de la reconciliación. Esto solamente lo puede hacer una persona que ha nacido de nuevo, que es nueva criatura. El administrar el ministerio de la reconciliación es un servicio que prestan los hijos de Dios nacidos de nuevo. Hermanos, que Dios nos ayude a entender este ministerio. Somos embajadores representando la ciudadanía de la sociedad de Dios, del reino de Dios. Y ese ministerio de la reconciliación nos corresponde a nosotros. Por eso el texto dice, reconciliados con Dios. Me reconcilio consigo mismo, Dios. Y una vez reconciliado con Dios, voy a reconciliar a otros. Yo no puedo reconciliar a otros si no estoy reconciliado con Dios. Si no tengo paz con Dios, si mi comunión con Dios no está bien, yo no puedo invitar a otro. Sin embargo, lo hacemos, pero no es la razón de ser. Este es el ministerio de la reconciliación. Pidamos al Señor que nos dé ese servicio. Es un don que viene de Dios. No lo tenemos, hermano.
Nosotros siempre tenemos lo contrario. Cierre sus ojos allí y oremos. Y ahí le dejo, siga estudiando el devocional, 50 días de Pentecostés. Tiene mucha riqueza, tiene mucho que nos está orientando, nos está despertando a lo que Dios, al llamado que Dios nos está haciendo como iglesia. Padre, gracias Señor por tu palabra. Hoy la necesitamos más que nunca. Este ministerio, esa reconciliación, Señor, haciéndola entender como Pablo la entendió muy bien. La iglesia de su tiempo pudo aprender del apóstol San Pablo en la unidad del mismo Espíritu, de un mismo Dios, una misma promesa para todos. Nuestros derechos fueron recuperados, restaurados en Cristo Jesús. No era solamente para un pueblo, una nación, una raza. Es para todo el planeta, todos los habitantes, Señor, todos unidos. No hay por qué haber, Señor, fronteras entre nosotros. Somos de la familia, ciudadanos del cielo, de todas las partes de los 4 extremos de la tierra. El Señor nos llamó y nos dio su mismo pacto y promesa que fue dada a Abraham. Hoy, por Cristo Jesús, nos acogemos a ello, abrazamos esa fe. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Danos, Señor, la estrategia, el método de evangelizar, de alcanzar a otros para Cristo, de hacer la invitación a tu casa, la invitación a esta promesa, a este vivir con razones, con derechos, a tener metas contigo, Padre Celestial, con el reino de Dios y su justicia. Padre, danos esa palabra de embajadores, representando tu reino, representando la sociedad divina. Aquí estamos delante de ti. Señor, esa persona que se ha apartado, oh Dios, que vuelva a ti, Señor amado. Ese amor, a traerlo a ti, a soportar, a perdonar, a convivir, Señor, con ellos de una manera sabia y reconciliadora. El amor y la misericordia de Dios está sobre sus hijos. Cada uno de nosotros, Señor, amar cada día más y más al pecador, porque nosotros somos también pecadores, perdonados por Cristo Jesús. También ellos serán perdonados, ellos serán adoptados a la familia de Dios, porque eso somos nosotros, adoptados, hijos de Dios, coherederos con Cristo todos los días de nuestra vida. Que esta fe crezca y esta fe se multiplique, Señor, podamos compartirla. Estas promesas de la palabra de Dios son para muchas personas que necesitan conocer la verdad y conocer el Evangelio como las buenas noticias. Glorifícate, Señor, cada día más y más en nosotros. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.